And now, with great pleasure, please allow me to introduce our guest speaker, Dr. Jaime Ivan Ruiz Cereceres. Dr. Ruiz Cereceres completed his specialty training in emergency medicine in 2007 at the Mexican Institute of Social Security's Regional General Hospital 46 in Guadalajara, Mexico. He currently serves as an attending physician in emergency medicine in the northern Mexican city of Chihuahua at the Regional General Hospital there and at Salvador Subirán Anchondo General Hospital. He has held a number of leadership positions in emergency medicine in Mexico, including his current role as Secretary of the Mexican Academy of Emergency Medicine. Dr. Ruiz Cereceres has written extensively about various topics germane to the practice of emergency medicine, including treatment protocols, traumatic brain injury, and diabetic emergencies. I had the pleasure of hearing him speak in October at the 11th World Congress of Emergency Medicine in Puerto Vallarta, Mexico, and I'm very excited to welcome him here today to our Spanish Grand Rounds. Y ahora, con mucho gusto, permítanme presentarles a nuestro orador invitado, el doctor Jaime Iván Ruiz Cereceres. Doctor Ruiz Cereceres recibió su título de especialista de urgencias de la Universidad de Guadalajara y egresó de su entrenamiento al Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara en el año 2007. Actualmente sirve como médico encargado en Chihuahua, en el norte de México, al Hospital General Regional número 1 y al Hospital General Salvador Subirán Anchondo. El doctor Ruiz Cereceres ha asumido varios papeles de liderazgo en la especialidad de medicina de urgencias en México, como su función actual como secretaria de la Academia Mexicana de Medicina de Urgencias. Ha escrito extensamente sobre varios temas relativos a la práctica de medicina de urgencias, tales como protocolos de actuación, trauma cráneoencefálico y emergencias diabéticas. Tuve el placer de escucharle hablar el mes de octubre al 11º Congreso Mundial de Medicina de Urgencias en Puerto Vallarta y estoy entusiasmado de darle la bienvenida a nuestro Grand Rounds en español hoy. Dr. Ruiz Cereceres' topic today is DKA, or diabetic ketoacidosis. El tema de su charla es cetoacidosis. Con eso, bienvenidos, doctor Ruiz Cereceres. Gracias por su participación hoy. Le voy a dejar compartir su pantalla. Muchas gracias por la presentación, doctor James. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bienvenidos. Ahorita. Ahí lo estamos viendo. Sí. Perfecto. Muy bien. Perfecto, doctor James. Pues, como les digo, para mí es un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes y compartiendo un poquito de la charla de una de las complicaciones agudas más graves de los pacientes diabéticos, en este caso la cetoacidosis diabética. Un problema muy frecuente en los departamentos de emergencia, aquí lo que es en México, y bueno, seguramente en varias partes del mundo. Realmente el problema de la diabetes es un problema importante de salud pública aquí en México, en nuestro país, debido a que, bueno, de acuerdo a la Asociación Mexicana de la Diabetes, incluso para el año 2019, se publicó que teníamos aproximadamente 12.8 millones de personas que viven con diabetes en México. Estamos hablando de prácticamente el 10% de nuestra población que tiene algún problema relacionado con diabetes o intolerancia a la glucosa. Incluso estamos rankeados en México como dentro de los primeros 10 países con mayor número de pacientes diabéticos, ocupando el 6º lugar de países con más diabéticos en México, en el mundo. A su vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ha publicado que la diabetes es la segunda causa de muerte más común en México, tan solo seguida de las enfermedades del corazón. Y esta tendencia viene desde hace 10 años o más,
incluso excepto el año 2020, 2021, donde el COVID-19, bueno, pues ocupó los primeros lugares en cuanto a mortalidad. Sin embargo, bueno, pues a través de los años, la diabetes ha sido uno de los principales problemas de salud pública en México y que nos impactan sobre todo sobre la mortalidad. Uno de los problemas importantes que tenemos en México y en algunos países de Latinoamérica, pues es la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. Vemos que en México se reporta que más del 75% de los adultos de 20 y más años de edad tienen algún grado de sobrepeso u obesidad. Y el 90% de la diabetes en México se relaciona precisamente con la obesidad. Una de las situaciones que es de preocuparse en nuestro país es que solamente el 32% de las personas que son diagnosticadas con diabetes en nuestro país lleva un adecuado control. Es decir, que 7 de cada 10 aproximadamente no tienen un control estricto de sus niveles de glucosa en cuanto a su seguimiento ambulatorio y tratamiento. Por lo tanto, el descontrol de la glucosa, pues es un problema bien frecuente en los departamentos de urgencias. Frecuentemente desde que empezamos a laborar en los departamentos de emergencia o en áreas de un primer contacto, nos encontramos con personas que presentan datos de descontrol de la glucosa. En Estados Unidos, para el 2017, se reportaron más de 160,000 hospitalizaciones por cetoacidosis. Aquí lo que preocupa también es de que hay un incremento importante en las hospitalizaciones, o sea, la tendencia es hacia el alza. Incluso el incremento es en un casi un 55% entre los años 2009 y 2014. Esto obedece principalmente, pues obviamente, a la gran carga de personas que tenemos con diabetes, que cada vez somos más. Y obviamente también tiene que ver con la poca disponibilidad muchas veces de los recursos. La cetoacidosis habitualmente se asocia con los diabéticos del tipo 1, los diabéticos jóvenes. Sin embargo, no es exclusiva la presentación de cetoacidosis en diabéticos del tipo 1, ya que hasta 34% de las personas que presentan cetoacidosis tienen diabetes mellitus del tipo 2. Y es importante comentar que el paciente con diabetes del tipo 2 generalmente tienen una evolución un poco más tórpida y requieren más días hospitalarios, incluso para su manejo del cuadro de la crisis hiperglucémica. La mortalidad, pues obviamente antes de la introducción de la insulina en el tratamiento, por allá en 1920, pues era una mortalidad del 100%. Ya después de la inclusión en el tratamiento con la insulina, pues la mortalidad ha ido descendiendo, sobre todo ya con el entendimiento más actual sobre la fisiopatología y los fenómenos que ocurren en el paciente con cetoacidosis. El manejo de líquidos, el manejo de antibióticos para tratar infecciones. Esto ha hecho que la mortalidad haya disminuido de forma importante en los últimos años. Sin embargo, hay algunos países en vías de desarrollo, por ejemplo, algunos países de África o en la India, donde la mortalidad incluso llega a alcanzar hasta el 30%. Y tiene que ver esta alta mortalidad con hospitales muy sobresaturados, con baja disponibilidad de recursos, o también con la presentación tardía de los pacientes, o sea, que tienen un poco acceso para llegar a recibir atención médica y pues eso los hace que lleguen ya con cuadros más avanzados y obviamente con un descontrol metabólico mucho más severo que los puede llevar a la muerte. Sin embargo, ya en los países como en México, la mortalidad pues ya es menor del 5% y en algunos países ya más avanzados, la mortalidad incluso es menor del 1%. La mortalidad en cetoacidosis va muy relacionada sobre todo a la causa precipitante, a qué es lo que lleva a que el paciente presente el cuadro de crisis hiperglucémica. Los extremos de la edad, o sea, pacientes ya mayores de 65 años o pacientes muy jóvenes, pediátricos, pues obviamente es un factor de riesgo para un desenlace más ominoso. La presencia de hipotensión, datos de choque o la presencia de alteración neurológica o un estado de coma de ingreso a la sala de urgencias, pues también es un indicativo de que puede haber un pobre pronóstico. Los comórbidos son un factor importante, es decir, una persona que presenta cardiopatía isquémica, problemas de insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, y que se asocian con cuadros de crisis hiperglucémicas como cetoacidosis diabética, bueno, pues también son factores
para que la mortalidad sea mayor en estos grupos de pacientes. Como ven ahí en pantalla, la incidencia de hospitalizaciones por cetoacidosis pues ha ido al alza en los últimos años. Sin embargo, la mortalidad, pues afortunadamente en la mayoría de los países industrializados o en México incluso, pues la mortalidad ha disminuido sensiblemente en los últimos años. Vamos a dar un repaso breve sobre la patogénesis, sobre todo haciendo énfasis en cuestiones muy generales, pero que nos orientan hacia el porqué del tratamiento que tenemos que utilizar en las personas con cetoacidosis diabética. Por un lado, tenemos que para que se presente una crisis hiperglucémica, tenemos dos situaciones hormonales principales. Por un lado, tenemos un déficit de insulina, que puede ser un déficit total, como el caso del diabético tipo 1, o puede ser un déficit relativo, como el paciente con diabetes del tipo 2, y que se presenta acompañado también de un exceso de hormonas contrarreguladoras, en este caso el cortisol, muy importante el glucagón, las catecolaminas, como la adrenalina, noradrenalina o la hormona del crecimiento. Este ambiente hormonal pues ocasiona que la glucosa no sea captada por los tejidos, lo que ocasiona una elevación de los niveles de glucosa en sangre. A su vez, hay un aumento en la glucogenólisis, la proteólisis y la gluconeogénesis, lo que nos abona a los grados altos de glucosa que se presentan en estos pacientes. Este ambiente hormonal genera un estado de inanición celular, lo que echa mano de la lipólisis, liberando ácidos grasos a la circulación, llegando al hígado bueno, generando también glicerol, lo cual es un factor también, o un factor necesario para la gluconeogénesis y también abonando obviamente a la mayor hiperglucemia, ¿no? Por eso tenemos pacientes con crisis hiperglucémicas con niveles de glucosa por arriba de 500, de 600 hasta 700, ¿no? Eh, este ambiente hormonal activa mucho a la palmitoil transferasa de carnitina, que es una coenzima que abona a la formación de cuerpos cetónicos, ya a nivel hepático, generando producción pues, de cetoácidos. En este caso, el acetoacetato o ácido acetoacético, el cual se reduce hacia beta-hidroxibutirato o se descarboxila formando acetona. Esos son los principales tres cuerpos cetónicos que encontramos en la cetoacidosis. A su vez, la hiperglucemia, cuando rebasa el umbral de los 180 miligramos por decilitro, presenta una diuresis osmótica, es decir, hay una glucosuria, una pérdida de glucosa por la orina, lo que nos va a ocasionar una pérdida de agua y una pérdida de electrolitos, lo que nos va a llevar a una deshidratación. Obviamente, si esto no se trata, la deshidratación pues nos va a llevar incluso a un fallo renal. Por eso tenemos un paciente en el cuadro clínico con datos de acidosis metabólica, con elevación importante de la glucosa y son pacientes que se encuentran sumamente deshidratados. A su vez, se ha determinado con los estudios de que la cetoacidosis diabética también es un estado inflamatorio y procoagulante, ya que se observan altos niveles de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 6 y de interleucina 1 beta. A su vez, hay un incremento en el inhibidor 1 del activador del plasminógeno, lo que hace un efecto procoagulante y los pacientes tienen o tienden a tener también un daño endotelial o también incluso a formar coágulos y la trombosis, como vemos en este caso de pacientes, también es una complicación frecuente que se presenta. Incluso es interesante comentar que cuando tuvimos la epidemia de COVID-19, veíamos que los casos más graves se acompañaban de una elevación de la interleucina 6 y frecuentemente se acompañaban todos los pacientes diabéticos o incluso no diabéticos que debutaban con cetoacidosis y tenían COVID-19. Veíamos cómo los procesos inflamatorios de alguna forma eran concomitantes o se potenciaban uno a otro, incrementando de forma sensible la mortalidad. Los factores precipitantes es algo importante que tenemos que buscar en los pacientes con crisis hiperglucémicas. Entre ellos tenemos que la infección es uno de los más frecuentes. Se presenta hasta en el 40% de las personas con cetoacidosis diabéticas y tiene que ver principalmente con infecciones de tipo respiratorias o infecciones de tipo urinaria. Son las más frecuentes que se presentan. Sin embargo, puede ser infecciones a cualquier nivel.
El pobre apego al tratamiento con insulina es otra de las situaciones que se da muy frecuentemente. Básicamente, la infección y el pobre apego al régimen de tratamiento con insulina son los factores que vemos más frecuentemente como causales o factores precipitantes de las crisis hiperglucémicas y en este caso de la cetoacidosis diabética. También otro tipo de enfermedades como el infarto o el miocardio, la presencia de un evento vascular cerebral, la pancreatitis y no se diga el COVID-19, que son factores graves, estresores, que nos hacen que las hormonas contrarreguladoras incrementen y en pacientes diabéticos, pues generalmente pueden llegar a provocar este tipo de situaciones de crisis hiperglucémicas. La diabetes debutante se presenta hasta en una cuarta parte de los pacientes. Y esto es importante que son personas que no tienen el antecedente de ser diabéticos y que debutan o inician con un cuadro de cetoacidosis. Y resulta, bueno, pues que van comenzando con una diabetes, habitualmente diabetes tipo 1 o diabetes de paciente joven, ¿no? De más jóvenes. Otro punto que hay que tomar en cuenta son el uso de medicamentos o drogas que nos alteren el metabolismo de los carbohidratos, ¿verdad? En específico, por ejemplo, el uso de corticoides, el uso de beta agonistas, algunos medicamentos como la quetiapina, que son antipsicóticos de segunda generación, también se ha observado que incrementan el riesgo de presentar o de provocar cetoacidosis diabética. En el caso de las drogas, cuadros recurrentes de cetoacidosis se observan en usuarios de cocaína o de anfetaminas o metanfetaminas, que es otro factor también que hay que tomar en cuenta. Y hacer mención especial de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, como la dapaglifosina o la empaglifosina. Este grupo de medicamentos también se han asociado con un incremento en 7 veces más probables la presencia de cetoacidosis en personas que lo utilizan, ¿verdad? Generalmente el cuadro clínico de la persona con cetoacidosis diabética tiene un inicio dramático, con una evolución menor a 24 horas. Son pacientes que llegan desde el primer día que se empiezan a sentir mal, llegan a los servicios de urgencias y muchos de ellos refieren el cuadro de inicio con presencia de poliuria, polidipsia, náuseas, es decir, datos clínicos sugestivos de una hiperglucemia, ¿verdad? Una elevación de la glucosa previa que nos lleva pues a presuponer que es un paciente que no se encontraba bien controlado. El paciente ingresa con datos de deshidratación sumamente débiles, con datos de hipotensión, incluso con datos francos de choque hipovolémico. El dolor abdominal es una de las situaciones que se presenta casi en la mitad de los pacientes con cetoacidosis. El dolor abdominal, la causa en sí se cree que es debida al ilio secundario al trastorno electrolítico que se puede producir por el mismo cuadro de cetoacidosis, o bien por el retraso en el vaciamiento gástrico también que ocurre por el grado de acidosis metabólica. Porque el dolor abdominal sí está muy relacionado precisamente con el grado de acidosis, ya que se observa que los pacientes que presentan dolor abdominal, casi la mayoría de estos, tienen niveles de bicarbonato por debajo de 10 y con pHs generalmente por debajo de 7.2. Y bueno, cuando se da el tratamiento de la cetoacidosis en sí, el dolor abdominal persistente después de tener un bicarbonato por arriba de 10, 12 milimoles, mil equivalentes, y un pH por arriba de 7.2, pues ya nos orienta a pensar que la causa del dolor abdominal sea otra y no específicamente el cuadro de cetoacidosis diabética. Entonces, ese es un punto relevante a comentar. El deterioro neurológico también se puede presentar desde la univulación, el paciente que se encuentra comatoso o incluso puede haber la presencia de crisis convulsivas. Esto se relaciona mucho con el incremento en la osmolaridad. Las osmolaridades por arriba de 320 generalmente generan este tipo de cambios o alteraciones de tipo neurológico. Sin embargo, también un cuadro de acidosis muy severas con pHs por debajo de 6.9 generalmente también pueden provocar alteraciones neurológicas y pues se relacionan obviamente con un mal pronóstico. La persistencia de deterioro neurológico en un paciente que tenemos ya una mejoría, una recuperación en el pH o bien una mejoría obviamente en la osmolaridad plasmática, también nos orienta a que la causa probablemente primaria de la crisis hiperglucémica sea un trastorno neurológico como una encefalitis, una meningitis, etcétera, ¿no? El diagnóstico lo hacemos basados en la triada de hiperglucemia, elevación de la glucosa, acidosis metabólica
y la presencia de cuerpos cetónicos. De acuerdo a la Asociación Americana de la Diabetes, nos dice que la hiperglucemia generalmente se considera criterio cuando es mayor de 250 miligramos. Las guías de Reino Unido nos indican que la glucosa por arriba de 200 o la historia de ser diabético es suficiente como criterio para considerar que pudiera tratarse de una cetoacidosis diabética. Y esto va de la mano porque ha habido un incremento en la incidencia de cuadros de cetoacidosis diabética con niveles de glucosa por debajo de 250, lo que se conoce como cetoacidosis euglucémica. Y se da muy frecuente en personas que toman inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, como la dapaglifosina y la empaglifosina, que se ve que tienen una propensión a presentar cuadros de cetoacidosis con niveles de glucosa generalmente más bajos de 250 miligramos. El embarazo es otro factor de riesgo para presentar cuadros de cetoacidosis con niveles de glucosa también no tan altos. El alcoholismo, la enfermedad hepática o también incluso los pacientes que se encuentran en un estado de desnutrición o que se aplican insulina también incluso antes de acudir al hospital, se la aplican ellos en su casa, pues también pueden presentar niveles de glucosa no tan altos, ¿no? Entonces, en este caso, las guías de Reino Unido hacen más énfasis incluso en determinar el beta-hidroxibutirato en sangre. Los cuerpos cetónicos es un criterio que tenemos que tomar en cuenta, obviamente, para decir que tenemos un cuadro de cetoacidosis diabética. En México y en la mayoría de los países de Latinoamérica se utiliza la reacción de nitroprusiato en orina para detectar precisamente acetoacetato en la misma y con esto documentar si la persona pues está desechando o cuerpos cetónicos, ¿verdad? Por vía urinaria. Eh, Aquí hay una situación que hay que comentar, ya que los pacientes con cuadros más graves de cetoacidosis generalmente presentan una elevación más importante de beta-hidroxibutirato, incluso en una relación de 10 a 1, de acuerdo a la literatura, en casos más severos. Por lo tanto, en el caso de la reacción con nitroprusiato en orina, nos puede dar un falso negativo o tener apenas muy poquitas cetonas y bueno, esto confundir un poquito en la detección inicial del cuadro de cetoacidosis diabética. En el caso de la acidosis metabólica, pues generalmente es una acidosis metabólica con anión GAP elevado y la Asociación Americana de la Diabetes la diferencia en 3 grados de severidad. Los casos leves son los que tienen un pH por debajo de 7.30, los moderados por abajo de 7.25 y los casos severos son los que tienen un pH por debajo de 7. En el caso de las guías de Reino Unido, nada más hace énfasis que el cuadro con cetoacidosis es el pH por debajo de 7.3 y los casos severos son los que van a tener pH por debajo de 7.0. Un tip que podemos utilizar en nuestras salas de emergencia para la detección rápida y oportuna, sobre todo cuando a veces hay retrasos en la determinación de la gasometría arterial, es la determinación del CO2 expirado. Hay un estudio muy interesante que pongo aquí en pantalla, en el cual fue un estudio pequeño, fueron 71 pacientes, pero se me hizo muy interesante comentarlo, porque ellos determinaban la presencia de CO2 expirado al ingreso del paciente a la sala de urgencias cuando tenían hiperglucemia por arriba de 550. Y ellos veían que efectivamente los pacientes que tenían un CO2 expirado por debajo de 21 milímetros de mercurio tenían una especificidad prácticamente del 100% para el diagnóstico de acidosis metabólica, entonces seguramente en cuadro de cetoacidosis. Y el CO2 aspirado por arriba de 35 milímetros de mercurio en pacientes con hiperglucemia habitualmente descartaba la presencia de acidosis metabólica. Entonces, se me hizo muy interesante comentarlo porque a veces en algunos hospitales de segundo nivel aquí en México o en Latinoamérica seguramente, a veces no tenemos el recurso tan disponible de forma oportuna. A veces hay retrasos en el reporte de la gasometría. Y bueno, si tenemos un detector de CO2, nos sería de mucha utilidad para hacer el diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento en los pacientes con cetoacidosis. El manejo inicial de la cetoacidosis diabética, pues hay que recordar que es una emergencia médica. Y al ser una emergencia médica, pues tenemos que no perder de vista nuestro ABC, es decir, valorar nuestra vía aérea, ver que la vía aérea esté permeable, que haya una buena ventilación, valorar el estado mental y el estado circulatorio, pues también es importante mantener un monitoreo continuo, sobre todo por la presencia de un estado de choque hipovolémico que puede presentarse.
o también por la presencia incluso de arritmias que pueden ocurrir por los trastornos electrolíticos que llega a producir el cuadro de cetoacidosis. A su vez, en una entrevista inicial se pueden ir buscando eventos precipitantes en los pacientes o en los familiares, preguntándoles directamente a ellos, ¿verdad? Si hubo alguna omisión del uso de su insulina, si ha tenido fiebre o algún dato de infección, o bien el uso de drogas o otros medicamentos. Y ya de entrada, pues podemos darnos una idea sobre nuestro abordaje diagnóstico y ya a la vez que iniciamos nuestra terapéutica. Los objetivos del manejo, pues a mí me gusta definirlos en 5 puntos. Primero que nada, reanimar e hidratar al paciente con cetoacidosis, porque como comentábamos previamente, los pacientes con cetoacidosis pues tienen una profunda deshidratación, tanto por las pérdidas que son secundarias a los vómitos o a la intolerancia a la vía oral, así como a las pérdidas por vía renal debido a la uresis osmótica que se presenta. También el corregir la acidosis y la hiperglucemia por medio del uso de insulina, es otros puntos importantes. El manejar y corregir también los electrolitos, en específico del potasio, que es una de las situaciones que nos puede complicar al paciente enormemente. Tratar la causa es bien importante, buscar el factor desencadenante, sobre todo si es alguna infección, iniciar de forma precoz el uso de antibióticos para obviamente tener una resolución más rápida del cuadro de crisis hiperglucémica. El monitoreo es importante y prevenir las complicaciones. Prevenirlas y tratarlas de forma oportuna es otro dato, otro punto fundamental en el tratamiento del paciente con cetoacidosis. Empecemos con la reanimación y la hidratación. Es un punto importante comentarles, pues, de que el objetivo del reanimar a un paciente con líquidos, paciente que presenta cuadro de cetoacidosis, es, por un lado, expandir el volumen intravascular, sacar al paciente de su estado de choque y restablecer la perfusión renal. Hay que recordar que el déficit de agua de un paciente con cetoacidosis, de acuerdo a la literatura, va en alrededor de 100 mililitros por kilo. Entonces son pacientes que están depletados de volumen de forma bien importante. La administración de volumen va a disminuir incluso la resistencia a la insulina y también disminuye las hormonas contrarreguladoras. Esto ya nos va a ir mejorando de entrada el estado metabólico del paciente. A su vez que obviamente al mejorar la perfusión renal, esto nos va a hacer que haya una depuración de cuerpos cetónicos también por vía urinaria, disminuyendo un poquito la carga de acidemia y también disminuye la glucosa entre 35 y 50 miligramos por hora también aproximadamente con el uso simplemente de los líquidos intravenosos. Un punto a considerar es qué soluciones sería la más adecuada para utilizar en el paciente con cetoacidosis. La mayoría de las guías de práctica clínica aquí en México, incluso las guías de la Asociación Americana de la Diabetes, recomiendan la solución salina al 0.9% o solución salina isotónica, que así se le conoce también acá. Eh, Sin embargo, hay literatura reciente que sugiere que el uso de soluciones salinas pudiera generar complicaciones y sobre todo en pacientes graves, en pacientes críticos, en pacientes que efectivamente pues requieren más volumen de soluciones y generalmente pueden presentar complicaciones. Y se ha visto en algunos estudios, sobre todo esto viene desde algunos estudios en sepsis, como el que ven ahí en pantalla, un estudio muy grande de más de 18,000 pacientes, en el cual se observó que el uso de soluciones salinas, sobre todo en volúmenes elevados, pues puede generar datos de acidosis hiperclorémica, una elevación en el cloro. Y también esto nos lleva también a una reducción en la contractilidad del músculo liso y una reducción en la perfusión renal, observando pues que los pacientes, sobre todo con sepsis o choque séptico, que se manejaban volúmenes altos de soluciones salinas, pues tenían más complicaciones renales y por ende también mayor mortalidad. Vienen dos estudios grandes, el SALT-ID y el SMART, que fueron dos estudios muy interesantes que probaron el uso de soluciones balanceadas en cloro, en este caso el Ringer lactado y el Plasma Light, versus la solución salina isotónica al 0.9. El estudio SALT-ID fue un estudio que se hizo en las salas de emergencia en pacientes no críticamente enfermos. Sin embargo, fue muy interesante ver que fueron más de 13,300 pacientes los cuales se documentaron en este estudio
y básicamente vieron que dentro de los objetivos primarios pues era buscar los días de supervivencia después de la hospitalización y como objetivo secundario ver las complicaciones que se presentaban. Y fue bien interesante ver, bueno, comentando que este estudio básicamente aleatorizaron a los pacientes, administraron por un mes soluciones salinas, básicamente los pacientes que llegaban al servicio de urgencias, y por otro mes alternaban con soluciones balanceadas en cloro, como Plasma-Light y Ringer lactado. Vieron de forma interesante que las complicaciones renales, o sea, lo que es mortalidad, necesidad de terapia sustitutiva renal, incluso una persistente elevación de la creatinina, se veía más frecuente en el grupo de pacientes que se utilizaron soluciones salinas, como ven ahí en pantalla, haciendo una diferencia significativa. En los pacientes críticamente enfermos, eso se vieron en el estudio SMART, fueron pacientes vistos y manejados en salas de terapia intensiva. La solución se manejaba desde la área de urgencias, ya sea salina o ya sea solución balanceada en cloro. Y pues aquí buscaron el resultado primario, que fue los eventos adversos renales, y vieron cómo era mayor la prevalencia de eventos adversos renales, en este caso mortalidad, necesidad de terapia sustitutiva renal y persistencia de elevación de la creatinina en los pacientes que utilizaban soluciones salinas. La fisiopatología de la cetoacidosis pues es muy particular, ¿verdad? Y no podríamos de alguna forma traspolar de forma directa a todos los estudios o los resultados que reportaron en los estudios previos, porque pues es muy particular el paciente con cetoacidosis en cuanto a su fisiopatología. Y hay algunos estudios, pero generalmente pequeños y no de tan alta calidad, donde se probaba el uso de soluciones balanceadas en cloro y salinas al 0.9 y los resultados realmente fueron contradictorios, son algunos contradictorios. Sin embargo, en este estudio que pongo en pantalla, publicado por la revista JAMA a finales del 2020, básicamente tomaron un subgrupo de los pacientes del estudio SMART que cumplían los criterios de cetoacidosis de acuerdo a la Asociación Americana de la Diabetes y fueron un total de 172 pacientes y vieron que los pacientes que se utilizaban soluciones balanceadas en cloro tenían una resolución más corta y obviamente era más rápido el retiro de la infusión de insulina, a diferencia de los pacientes que se utilizaron soluciones isotónicas o salinas al 0.9%. Entonces, básicamente fue la diferencia significativa en estos dos parámetros, el tiempo de resolución, con un promedio de arribita de 3 horas, de 3.9 horas de tiempo de resolución, y por ende un tiempo de descontinuación de la infusión de insulina también más rápido en los pacientes que se utilizaban soluciones balanceadas en cloro. Sin embargo, los otros parámetros como mortalidad, necesidad de admisión a terapia intensiva, etcétera, o otro tipo de complicaciones, realmente las diferencias no fueron tan significativas. Luego tenemos otro estudio, un metaanálisis también publicado recientemente, en el año 2022, fue una revisión sistemática. Se incluyeron 8 estudios aleatorizados, un total de 482 pacientes, en el cual se observó que los pacientes con cetoacidosis que se utilizaba solución salina se asociaba a mayor tiempo en resolverse el cuadro, ah, replicando los resultados del estudio anterior. También, obviamente, con niveles más altos de cloro y niveles más bajos de bicarbonato posteriores a la reanimación hídrica, y esto impactaba en la estancia hospitalaria. Sin embargo, no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad o a la resolución de los pacientes con cetoacidosis. Entonces, bueno, pues tenemos ventajas y desventajas de una u otra. Por un lado, las soluciones salinas isotónicas, pues tenemos décadas de experiencia en su uso. Son soluciones generalmente más baratas y son soluciones que están disponibles, aparte de que es seguro su uso cuando lo mezclamos con potasio. Las desventajas, pues como comentábamos, la acidosis hiperclorémica y la vasoconstricción renal, que pudiera ser un factor que nos disminuya la resolución de los cuadros de cetoacidosis. En el caso de las soluciones Harman o balanceadas en cloro, como el Ringer lactado, pues generalmente la ventaja es precisamente al disminuir la tendencia en generar acidosis hiperclorémica. Sin embargo, bueno, pues hay que considerar en cuenta que el potasio va a ser insuficiente si no lo agregamos al tratamiento. Y bueno, pues muchos médicos de las salas de emergencias no la utilizan de forma rutinaria y no nos resulta muy familiar su uso en algunos casos.
En el caso en específico del volumen y cantidad de líquidos a manejar en un paciente con cetoacidosis, pues tiene que ver de acuerdo al estado de hidratación inicial. El paciente que tiene una hipovolemia severa, es decir, que presenta tensiones sistólicas por debajo de 90, hay que reanimarlo con cargas de 500 mililitros hasta por 2 ocasiones, hasta conseguir, obviamente, si se requiere una tercera carga, se puede administrar hasta conseguir sacar al paciente del estado de choque. Ya con sistólicas por arriba de 90, generalmente podemos continuar con un volumen ya aproximado a 1000 mililitros por la siguiente hora y posteriormente tendremos que valorar entre 250 a 500 mililitros por hora por las siguientes 4 horas. Es importante comentar que se recomienda no administrar más de 50 mililitros por kilo en las primeras 4 horas del tratamiento, ya que esto se asocia a más complicaciones. Cuando en el transcurso del tratamiento del paciente con cetoacidosis se reporta un sodio corregido para glucosa normal o alto, la recomendación es disminuir la concentración de sodio y cloro en las soluciones administrando soluciones al medio molar, es decir, soluciones al 0.45%, o bien administrar soluciones balanceadas en cloro, si no lo hicimos de inicio. Es importante pues vigilar el riesgo de acidosis hiperclorémica, como comentábamos anteriormente, y cuando se llegue a un nivel de glucosa por debajo de 250 miligramos, la recomendación es agregar glucosa a la solución base para evitar, obviamente, pues una hipoglucemia. Con respecto al manejo de la hiperglicemia y la acidosis, pues tenemos que administrar, obviamente, insulina, es uno de los pilares del tratamiento. La insulina es fundamental para terminar la formación de cuerpos cetónicos, nos reduce la lipólisis y nos reduce la secreción de glucagón. La ruta intravenosa es preferible en los pacientes más graves, ya que nos ocasiona un mayor descenso de la glucosa de forma más rápida y también un aclaramiento de cetonas mayor en las primeras 2 horas a diferencia de otra ruta de administración. El objetivo del uso de la insulina es el de ir disminuyendo la glucosa entre 50 y 90 o 100 miligramos por hora. Es bien importante comentar que generalmente la glucosa desciende antes de la corrección del estado de acidosis metabólica. Entonces no se debe suspender su administración hasta que se resuelva o se cumplen los criterios de resolución de la cetoacidosis. Y vamos a ver más adelante que la glucosa solamente es uno de los criterios del total de los criterios que tenemos que tomar en cuenta y por lo tanto es necesario seguirla administrando aunque los niveles de glucosa ya sean más bajos de 200 o incluso de 150 miligramos. Para eso hay que agregar glucosa a la solución base como comentábamos previamente. Es bien importante tener precaución ante el riesgo de hipocalemia. Los pacientes con cetoacidosis generalmente están muy deshidratados y tienen pérdidas de sodio y de potasio por la uresis aumentada que presentan por la glucosuria y también la intolerancia bioral. Y pues la administración de insulina puede generar arritmias en pacientes que presentan una depresión importante de potasio. La recomendación, de acuerdo a las guías de práctica clínica y a la Asociación Americana de la Diabetes, recomiendan la infusión iniciarla a 0.1 o a 0.14 unidades kilo por hora. Generalmente antes se comentaba o se recomendaba la aplicación de un bolo intravenoso de 0.1 unidades por kilo. Sin embargo, pues ya se ha visto en estudios recientes e incluso no tan recientes que no hay una utilidad de administrar un bolo inicial de insulina. O sea, se puede iniciar la infusión empezando con 0,1, 0,14 unidades kilo hora, ya que la administración de un bolo de inicio de insulina nos puede causar más riesgos, ¿verdad? Como en el caso de los pacientes que presentan datos de hipocalemia, o sea, baja de potasio, el bolo intravenoso nos puede precipitar arritmias, también nos aumenta la incidencia de hipoglucemia con el tratamiento, entonces, por lo tanto, ya no se recomienda el uso intravenoso en bolo de insulina. Entonces, podemos iniciar la infusión de forma inicial. Los pacientes graves, como comentábamos, el tratamiento debe ser intravenoso y los cuadros leves también se puede utilizar análogos de la insulina rápida de forma subcutánea como la insulina Lispro, Aspartat o la insulina Glulicina. Eso se puede administrar de forma subcutánea. Esto fue importante porque, por ejemplo, cuando tuvimos la epidemia de COVID-19, veíamos que la facilidad o
oportunidad de tener bombas de infusión disminuía. O sea, había muchos pacientes que estaban utilizando bombas de infusión y no teníamos para administrarlos a todos los pacientes. Entonces, el manejo en pacientes que tengan cuadros leves y algunos casos moderados, siempre y cuando no tengan ningún deterioro neurológico y no tengan algunos comórbidos importantes, se puede utilizar estos esquemas subcutáneos con análogo de la insulina rápida, dando buenos resultados y bueno, pues generando ahorros a la cuestión de la hospitalización, porque bueno, pues no necesitamos una unidad de terapia intensiva incluso para manejar este tipo de pacientes. Una recomendación reciente también es el administrar insulina de acción prolongada como la insulina glargina, sobre todo en pacientes que ya la utilizaban o en pacientes que no lo utilizaban, incluso ya hay la recomendación de administrar 0.5 unidades por kilo subcutáneas, incluso en conjunto con la infusión de insulina. Y eso viene por la evidencia reciente, algunos estudios que aunque no son muy grandes, pero incluso se ha visto que la administración tanto de glargina o insulina de Temir o de Gludet, que son insulinas de acción larga, que se pueden usar de forma concomitante con la infusión de insulina, disminuyen incluso el tiempo de recuperación de los pacientes con cetoacidosis y a su vez de que previene esa hiperglucemia de rebote que puede ocurrir cuando suspendemos la infusión y hacemos el switch o el cambio a ya un esquema de inicio de vía oral y esquema escalonado de insulina y administración de insulina de tipo intermedio o de larga acción para el mantenimiento. Entonces, eh, es una buena opción y ya algunas guías, sobre todo las guías europeas, ya recomiendan el uso de insulina glargina al inicio del manejo, sobre todo durante las primeras 3 horas del tratamiento de la cetoacidosis. Y bueno, con buenos resultados, sin mayores complicaciones en cuanto a hipocalemia o la presencia de hipoglucemia. El uso de bicarbonato, pues es otro factor importante en el tratamiento. Sin embargo, bueno, o sea, por el grado de acidosis, sin embargo, no se recomienda de rutina. No hay beneficio del uso de bicarbonato en cuanto a la mortalidad, la resolución del cuadro de cetoacidosis o la estancia hospitalaria. Incluso el uso de bicarbonato nos incrementa el riesgo de hipocalemia. Entonces, no se recomienda en pacientes que tengan un pH por arriba de 6.7. Y bueno, generalmente se utiliza una dosis estándar, como ven ahí en pantalla, de 100 milimoles. Generalmente los aforamos en 400 mililitros de agua inyectable para no dar una carga tan importante de sodio a los pacientes. Y agregamos potasio a la solución y se administra para 2 horas. Y esto se puede repetir cada 2 horas hasta que el pH sea mayor o igual a 7.0, ¿verdad? Que generalmente ya en estos niveles ya no hay una situación tan grave o que nos pueda complicar al paciente de forma dramática. ¿Cuáles son los problemas con la administración del bicarbonato? Pues por un lado tenemos una caída paradójica del pH intracerebral. Hay que recordar que cuando se administra el bicarbonato se disocia en dióxido de carbono y agua. Esto nos puede llevar a un posible deterioro en el sistema nervioso central. También se le asocia el uso de bicarbonato con disminución de la velocidad de recuperación de la cetosis, o sea, los casos se ponen más complicados y más tardados. A su vez que también hay una alcalosis metabólica post-tratamiento, también puede ocurrir. Otro de los posibles beneficios ya con el uso son pacientes que tengan una contractilidad cardíaca disminuida, deprimida o que están muy vasodilatados con un pH por abajo de 7.0. La hipercalemia, ya con datos que comprometan la cuestión del ritmo cardíaco que provoquen arritmias, pues también podría ser un beneficio del uso precoz del bicarbonato. La disfunción renal avanzada, ya pacientes que tengan una tasa de filtración por debajo de 30 mililitros minuto, pues también son pacientes que tardan más tiempo en regenerar su bicarbonato y por lo tanto podrían beneficiarse de su uso. La acidosis hiperclorémica, pues sería otro criterio que también pudiera ser benéfico el bicarbonato precoz. En cuanto a los electrolitos, pues comentábamos el potasio, es uno de los principales. Es importante mencionar que generalmente los niveles de potasio de inicio van a revelar niveles falsamente altos o normales. Esto secundario a la acidosis también, o bien a la carga osmolar, que hace un arrastre de soluto, se llama, y pues jalan de alguna forma potasio al espacio extracelular. Y bueno, pues ya cuando iniciamos el tratamiento, generalmente viene a una hipocalemia. Incluso se documenta en la literatura que más de la mitad de los pacientes con cetoacidosis desarrollan hipocalemia durante el tratamiento.
Es importante, por lo tanto, agregar siempre potasio a las soluciones, siempre y cuando el paciente esté orinando. Y bueno, revisar los cambios en el electrocardiograma si no hay una disponibilidad inmediata de electrolitos. La recomendación es mantener niveles entre 4 y 5 miliequivalentes por litro. Y las recomendaciones, pues las ven ahí en pantalla, ¿verdad? Pacientes que presenten potasio entre 4 y 5, agregar 20 miliequivalentes por cada litro de solución. Pacientes que presenten un potasio mayor de 3 pero menos de 4, hay que dar 40 mil equivalentes. Y pacientes que tengan potasio menor de 3, de preferencia no administrar la infusión de insulina hasta que administremos una carga de potasio y posteriormente iniciar la insulina por el riesgo de precipitar una arritmia por la hipocalemia. El fósforo es otro electrolito que tenemos que tomar en cuenta. Y al igual que el potasio, los niveles van a ser típicamente normales a la presentación, el mismo fenómeno que se presenta con el potasio. Sin embargo, aquí hay que comentar que la reposición de fósforo casi nunca se asocia con una mejoría en el pronóstico. Entonces no se recomienda su reposición de rutina, solamente en casos donde el fósforo sea menor de 1, 1 o 1.5, y sobre todo si se asocia a algún dato de hipofosfatemia clínico, que incluso puede llegar a provocar falla respiratoria, cardíaca, arritmias, rhabdomiólisis. Y obviamente hay que hacer un monitoreo estrecho cada 4 a 6 horas para corregir este electrolito. Rápidamente revisaremos de forma general las complicaciones que se pueden presentar. El edema cerebral es una de las complicaciones más temidas y que nos pueden aumentar mucho la mortalidad en los pacientes con cetoacidosis, ya que la mortalidad se describe en la literatura de hasta el 40%. Generalmente el edema cerebral se presenta en pacientes jóvenes, desafortunadamente en personas menores de 20 años, y ocurre generalmente a las 12, 24 horas de que se inicia el tratamiento. Se observa un edema celular y un incremento en el volumen de líquido extracelular que va muy relacionado con la administración excesiva de soluciones en ocasiones. Y generalmente las causas pues hay diversas teorías y tiene que ver mucho con el aumento en la osmolaridad. Obviamente los cambios en la osmolaridad sérica puede causar el edema cerebral, al disminuir de forma dramática los niveles de glucosa y la tonicidad plasmática disminuye, pues es un factor de riesgo para edema cerebral. La hipoperfusión y el grado de severidad de la acidosis también son factores que se ha observado que están relacionados con la probabilidad o la presencia de edema cerebral. Y una de las situaciones es de que cuando hay un exceso en este caso, del beta-hidroxibutirato, el cual entra a la célula y se disocia en hidrogeniones, esto activa el intercambiador sodio-hidrógeno, como ven ahí en el esquema en pantalla, lo que intercambia precisamente el sodio por el hidrógeno, habiendo una ganancia de sodio dentro de la célula, lo que va a ocasionar, obviamente, un incremento en la entrada de agua hacia adentro de la célula. A su vez que hay el intercambiador, al tener una ganancia de sodio, se activa el intercambiador sodio-potasio también, y esto pues nos va a hacer que haya un voltaje más negativo intracelular con una retención importante de iones de potasio, y esto abriendo las acuaporinas, que básicamente son canales que hace que ingrese agua dentro de la célula, así en general. Entonces, pacientes con cetoacidosis que presenten algún dato clínico, como la presencia de cefalea, la presencia de vómitos, generalmente pues tenemos que tener una alta sospecha de edema cerebral como complicación, ¿verdad? Del tratamiento. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, pues utilizar por lo menos soluciones que aporten agua libre. En este caso en específico, las soluciones, por ejemplo, glucosadas al 5%. La solución con glucosa al 5% es una solución hipotónica respecto al plasma. Y cuando se administra de forma directa en pacientes de este tipo, pues al metabolizar la glucosa queda pura agua libre, la cual fácilmente pasa a las membranas celulares y pues puede causar edema. Evitar el uso excesivo de soluciones en carga también es importante. Evitar el bolo de insulina y el uso de bicarbonato, ya que se ha relacionado, sobre todo en pacientes de jóvenes, se ha relacionado también con el incremento en el riesgo de presentar edema cerebral. Evitar el descenso brusco de glucosa, por lo tanto, pues, el bolo no es tan necesario, por eso iniciamos la perfusión continua de insulina de forma inicial. Y bueno, es importante en cuanto a los datos de edema cerebral, pues no retrasar el manejo con manitol y soluciones hipertónicas.
La hipocalemia es otra complicación que se presenta frecuentemente. Más del 60% de los pacientes la presentan las primeras 24 horas. Es secundaria no a la reposición no adecuada de este electrolito, por lo tanto es necesario administrarlo con las soluciones y disminuir la insulina durante el manejo cuando tenemos niveles de glucosa ya por debajo de 250 miligramos. La hipoglucemia es un factor también frecuente, ocurre en el 35% de los pacientes, se asocia con un incremento en la estancia hospitalaria, arritmias y también lesión cerebral. Y aquí, de forma preventiva, pues es hacer una vigilancia estrecha de nuestra infusión de insulina, de estos niveles de glucosa, y también administrar la glucosa en la solución base cuando se tenga niveles por debajo de 250 miligramos. Otro tipo de complicaciones, vemos que la cetoacidosis es un estado procoagulante, por lo tanto, tenemos que la trombosis es un fenómeno que se presenta sobre todo en pacientes jóvenes, hasta en el 50% de acuerdo a la literatura. Y bueno, la lesión renal aguda es otra situación que se presenta frecuentemente. La rhabdomiolisis se puede presentar. Hay documentados casos de sangrado digestivo. El edema pulmonar también podría presentarse, aunque es raro, actualmente en pacientes que presentan datos de falla cardíaca, o ya que tienen antecedentes de cardiopatía. La acidosis hiperclorémica, generalmente con el uso excesivo de soluciones salinas, y la hipofosfatemia asintomática es la más frecuente, pero generalmente no genera mucha comorbilidad. Bueno, ¿cuáles son los criterios de resolución? Y es importante tomar en cuenta cuándo resuelve un cuadro de cetoacidosis y cuándo ya podemos retirar el uso de infusión de insulina y hacer una migración a iniciar ya la dieta ya bioral y hacer un esquema escalonado con una dosis también intermedia o de insulina larga de acción prolongada para el mantenimiento del paciente. De acuerdo a la Asociación Americana de la Diabetes, dice que el criterio es cuando la glucosa esté por debajo de 200 miligramos por decilitro y cumpla dos de los siguientes tres. Un bicarbonato por arriba de 15 miliequivalentes, que el pH esté por arriba de 7.3 y que el anión gap esté por debajo de 12. Si tenemos dos de estos tres últimos, más una glucosa por debajo de 200, se considera que ya tiene criterios de resolución y ya podemos ir pensando en hacer un destete de la infusión de insulina y hacer el cambio a un esquema escalonado de insulina. Los criterios de Reino Unido son más sencillos, básicamente cuando el pH se alcanza que sea mayor de 7.3 y que las cetonas estén por debajo de 0.6 milimoles por litro. Y ya con eso se considera que el cuadro de cetoacidosis está en resolución. Para concluir, pues, ¿cuáles serían las recomendaciones finales que habría que hacer en este tema? No siempre se necesitan grandes volúmenes de solución en la reanimación. Esto es importante, hay que individualizar el tratamiento de acuerdo a los pacientes. La solución salina isotónica al punto 9 no siempre es el estándar de manejo. Ya vimos que hay alguna evidencia importante donde las soluciones balanceadas en cloro aparentemente pues la tendencia es a utilizarlas más porque pues, no dan complicaciones y aparentemente mejoran el tiempo de resolución del cuadro de crisis hiperglucémica. Este, no todas las cetoacidosis se deben tratar con infusión de insulina. Los cuadros leves y algunos moderados, como comentábamos previamente, paciente que tiene un estado mental adecuado, que no tiene comórbidos importantes, se pudieran tratar con esquemas con análogos de la insulina rápida. Otro punto, o así que una perla importante que hay que tomar en cuenta es la corrección de la hiperglucemia no asegura que ya se haya revertido el cuadro de cetoacidosis diabética. Generalmente primero se corrige los niveles de glucosa y posteriormente tarda unas horas en revertir el cuadro de acidosis. Entonces tenemos que continuar nuestra perfusión de insulina, administrando a la vez glucosa para seguir disminuyendo la formación de glucagón, ¿verdad? El anión gap es el mejor parámetro para determinar la resolución. Hay que recordar que el paciente que se utilizan soluciones salinas, el bicarbonato generalmente no se recupera tan rápido y esto es porque se genera una acidosis metabólica de tipo hiperclorémica. Entonces el bicarbonato generalmente tiende a ser más bajo en pacientes que utilizamos soluciones salinas. Y la recomendación es que utilicemos más el anión gap como parámetro para determinar el progreso en la resolución del cuadro.
La presencia de leucocitosis es frecuente en los pacientes con cetoacidosis. Generalmente vemos niveles de 15,000 hasta 20,000 de leucocitos por la misma respuesta inflamatoria, la elevación de las citoquinas inflamatorias que comentábamos, pero presencia de más de 25,000 leucos nos deben hacer pensar de que haya un proceso infeccioso activo y que posiblemente sea la causa del descontrol metabólico. La hipopotasemia, es decir, los niveles bajos de potasio de forma inicial, representan generalmente una grave depresión corporal de potasio. Entonces es importante no pasar por alto la determinación inicial de un trazo electrocardiográfico o verificar nuestros niveles de potasio si es de forma precoz, pues qué mejor. Antes de iniciar la infusión de insulina sería lo más adecuado para evitar una complicación. Otro punto es que no se reconozca el evento que precipite el desarrollo de cetoacidosis, que no tratar un problema infeccioso, por ejemplo, o bueno, algún tipo de medicamentos que se haya agregado al paciente. Por ejemplo, pues son situaciones que tenemos que corregir para evitar las recaídas y también mejorar el pronóstico de los pacientes. Y bueno, y ya para terminar, pues un alto nivel de sospecha para cetoacidosis euglucémica, es decir, con niveles de glucosa por debajo de 250 en los pacientes que utilizan dapaglifosina o empaglifosina, que son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, que cada vez en nuestros hospitales vemos esta presentación de tipo de cetoacidosis en nuestras salas de emergencias. Y muchas veces el diagnóstico lo hacemos de forma tardía y esto pues nos genera más complicaciones. Bueno, y muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, doctor Ruiz Cereceres, por esta presentación. No sé si tal vez hay miembros de la audiencia con preguntas que quieren hacer al doctor. ¿Alguien se anima a hacer pregunta? Pues tal vez hay miembros de la audiencia con preguntas que están un poquito tímidos para hacerlas, pero yo tengo una pregunta, pues como nos explicó, eh, hay un poquito de controversia sobre el uso de bicarbonato, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, ¿cuál es su práctica personal con usted? Cuando la pH está debajo de 7, ¿usted usa bicarbonato o no? Hay un poquito de debate sobre este asunto. sí, doctor, definitivamente es un tema, una situación que ha generado muchos debates porque no nos sentimos muy cómodos al ver un reporte de gasometría con esos niveles de acidemia. Este, la evidencia es muy robusta en la cual se ha visto que no ha habido una mejoría en el uso de bicarbonato en pacientes que tengan pHs de 7 o más. Incluso, generalmente yo en mi práctica profesional manejo bicarbonato solo cuando el pH está de 6,9 o menos, Mm. que sí los llegamos a ver en los pacientes, o sea, un pH por debajo de 7. Cuando el paciente tiene algunos datos de inestabilidad hemodinámica, es decir, llegan muy hipotensos o tienen alguna cardiopatía, generalmente, o bien algún fallo renal ya de entrada, que tienen una nefropatía diabética, generalmente en estos casos sí, los pacientes que tengan pHs de 7, generalmente sí manejo bicarbonato, solamente en esos casos así en específico, pacientes ya nefrópatas o pacientes que llegan sumamente hipotensos, considerando que la acidosis metabólica pues generalmente causa una vasodilatación y causa pues ahora sí que una disminución incluso en la sensibilidad de los receptores adrenérgicos. Entonces tenemos pacientes que se encuentran profundamente chocados y que presentan datos de acidosis muy severas, pues en esos casos generalmente las manejamos, pero tal como dice las recomendaciones de la Asociación Americana de la Diabetes, ¿verdad? Son 100,000 equivalentes administrados en 2 horas. Mm. No administramos bolos de bicarbonato, es lo que se ha visto que ha empeorado las complicaciones o ha generado más complicaciones. En ocasiones sabemos que un paciente que tiene un estado de acidosis metabólica severa y datos de choque refractario,
o incluso en una cuestión de reanimación cardiopulmonar, pues en ocasiones administramos bolos de 1 miliequivalente por kilo, ¿verdad? En el caso de la cetoacidosis no lo administramos en bolo, administramos una perfusión para 2 horas de 100 miliequivalentes. pHs de 6.9 o menos es cuando lo inicio, o bien pacientes nefrópatas o que tengan una inestabilidad hemodinámica importante, que tengan pHs de 7. Nada más en esos casos generalmente es como lo hacemos en mi hospital. Bueno, gracias. Y noto que hay otra pregunta aquí en el chat. Alguien le pregunta si el líquido Hartmann está definitivamente mejor que otros líquidos. Creo que aquí en la Universidad de Virginia no tenemos el líquido Hartmann, no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero ¿qué Ok. piensa con el líquido Hartmann Sí, sobre otros? el líquido Harman es el Ringer lactado. Claro. Eh, no sé si lo tengan, el Ringer lactado. Generalmente, bueno, esto se le conoce como tanto lo que es Plasmalite, Ringer lactado o solución Harman. Son soluciones que se consideran balanceadas en cloro. Entonces, eh, la tendencia, de acuerdo, pues también a la evidencia, algunos estudios, revisiones sistemáticas y metaanálisis, dictan que el uso de soluciones balanceadas en cloro, pues han disminuido de forma sensible el tiempo de recuperación. Entonces, generalmente tenemos muchos años utilizando soluciones salinas isotónicas para el manejo de cetoacidosis y pues la mayoría nos sentimos cómodos porque los pacientes realmente pues han salido con del problema, ¿verdad? Con este tipo de soluciones. Y generalmente la hipercloremia no representa la mayoría de las veces un gran problema en pacientes con cetoacidosis, ¿verdad? Generalmente se resuelve rápidamente sin mayor necesidad de otra situación. Pero bueno, esto se traspoló de los estudios grandes de sepsis y de pacientes críticos en general, donde se veía que las soluciones salinas isotónicas generalmente causaban más complicaciones renales. Entonces, en el caso de la cetoacidosis, pues se quiso traspolar aquí. Y sí, pues hay algunas evidencia, como comentábamos en la charla, de que sí se asocia a una disminución en el tiempo de uso de infusión de insulina porque hay una recuperación un poquito más rápida. Estamos hablando de una ganancia aproximadamente de 3 horas, o sea, eh, 3 horas de tiempo en que se resuelve más rápida el cuadro de cetoacidosis. Entonces, sí se recomienda, no se ha asociado a complicaciones el uso de solución Ringer lactato o Harman o Plasmalite. Y bueno, pues se pueden utilizar. Nomás hay que tener cuidado en el caso del uso de potasio, porque hay que recordar que la solución, tanto Ringer lactado o Harman, tienen un poquito de potasio, pero son muy poquitos miliequivalentes los que contiene, como para que puedan reponer el déficit que trae el paciente. Entonces, sí tenemos que agregar un bicarbonato, digo, un potasio extra cuando utilizamos estas soluciones. Incluso, pues la solución salina isotónica, pues no tiene potasio y habitualmente nosotros la mezclamos con cloruro de potasio o sulfato de potasio. Entonces, y bueno, generalmente, pues ahora sí que muchas décadas utilizándolo así y los pacientes salen bien. Pero bueno, la evidencia actual nos dice que la tendencia es utilizar soluciones balanceadas en cloro para el manejo de este tipo de complicaciones, mejorando los tiempos de recuperación sobre todo. Entonces, eh, pues generalmente yo les digo, ahora sí que mi práctica personal, yo realmente inicio mi reanimación a veces con solución Riger lactado Harman y luego ya cambio a solución salina, ya sea al punto 45 o isotónica. Eh, Mm. Porque donde se observa más complicaciones es con el excesivo uso de un tipo de solución, ¿no? Ah, pues. Entonces, Pues gracias, doctor. Hay otras preguntas, pero desafortunadamente creo que estamos a la hora. Una pregunta muy interesante de a un miembro de la audiencia sobre el uso de ultrasonido sí. para observar el estatus de líquido del paciente durante el tratamiento. Y
pues enseño ultrasonido, el uso del ultrasonido aquí en la Universidad de Virginia, entonces me interesa mucho eso. Bueno, entonces creo que estamos a la hora. Muchísimas gracias, doctor Ruiz Cereceres, por su charla. Usted nos ha facilitado un excelente resumen de cetoacidosis. Le agradecemos su participación en Grand Rounds en español. Gracias también a nuestra audiencia. Acuérdense que una grabación de esta charla estará disponible en YouTube si buscan Spanish Grand Rounds. Asimismo, les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube. Pónganse atentos a la invitación por correo electrónico para la próxima charla el 7 de mayo, cuando el doctor Javier Andrés Cruz, un miembro de la audiencia hoy, un médico hondureño que vive actualmente en Virginia, va a discutir el estado de salud de la población inmigrante aquí en los Estados Unidos. Con eso, muchísimas gracias, doctor Ruiz Cereceres, y gracias a la audiencia. Que se cuiden y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto en saludarte, James. Y saludos Muchísimas a todos. gracias. Doctor Merino. Muchísimas gracias.